En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa María, mi única reina, y después de Dios mi verdadero consuelo en este mundo. Tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras. Tú eres la brillante luz que disipas las tinieblas que rodean a mi alma. Tú eres la guía de mis pasos, la fuerza de mis debilidades, el tesoro en mi pobreza, el bálsamo que cura mis heridas, el consuelo que enjuga mis lágrimas, mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación. Oh María, ten piedad de mí, tú que eres la Madre de Dios que tanto nos amas, concédenos lo que te pedimos. Tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría, haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas en el cielo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 32. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las 2 mujeres, las 2 siervas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Pasó con ellos el torrente e hizo pasar sus posesiones. Y él quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no le podía, le tocó la articulación del muslo y se le quedó tiesa mientras peleaba con él. Dijo: suéltame, que llega la aurora. Respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Le replicó: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has podido. Jacob a su vez preguntó: dime tu nombre. Respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, diciendo: he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Mientras atravesaba Panuel, salió el sol, y él iba cojeando. Por eso los israelitas hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para entender el pasaje bíblico que estamos escuchando hoy y meditando y llevando a nuestra oración y a nuestra vida, tenemos que recordar que en el capítulo 27 del Génesis se encuentra el momento en el cual Jacob le roba a su hermano gemelo Esaú la primogenitura. Ellos son gemelos, pero el mayor es Esaú, y era el que tendría que recibir la bendición de su padre Isaac, pero se la roba el hermano menor, y esto lo lleva a dividirse, lleva a que Esaú prometa que después de la muerte del papá, él le quitará la vida a su hermano. Así lo leemos en Génesis 27, versículo 41. ¿Y por qué es importante este dato que estamos recordando? Porque se están acercando los 2 hermanos. Estamos en el capítulo 32 del Génesis. Por un lado, viene Esaú con todos sus hombres, y por otro lado, va en caravana y en peregrinación su hermano Jacob, con sus 2 esposas, Lía y Raquel, que son hermanas, y con sus 11 hijos, porque todavía no ha nacido el último de los hijos que nacerá después de este encuentro. Ese hijo se llama Benjamín y es el menor. Y en el momento del nacimiento de Benjamín, el menor de los hermanos, recordemos que muere Raquel, la esposa de Jacob. Pero volvamos al texto del día de hoy. Nos encontramos con que está ya preparándose Jacob para enfrentar a su hermano. Organiza todo su grupo de personas y de riquezas para pasar ese valle, pero él se queda solo. Así lo dice la palabra de Dios. Y estando solo, viene un enfrentamiento que él no se esperaba. Él estaba pendiente de su hermano para enfrentarse con él, porque había una deuda pendiente. Pero aquí alguien lo ataca por sorpresa y durante toda la noche hasta el amanecer está luchando Jacob con este hombre. Y parece que en un momento el que domina es Jacob. Luego lee uno el texto y se da cuenta que el que domina es el adversario. Y no sabemos el nombre de ese que está luchando contra Jacob. Pero lo que sí sabemos es que en un momento de la lucha le toca la articulación del muslo y lo deja cojo. Es una lucha, es un combate. Pero este adversario que parecía estar venciendo le dice: déjame ir. Jacob lo toma y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Ha descubierto posiblemente una luz que lo lleva a entender que está luchando con el mismo Dios y por eso le pide la bendición. Él, que había robado la bendición de su padre, ahora le está suplicando la bendición a este con el que está luchando. Y el otro le pregunta: ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. Y le cambia el nombre. Al cambiarle el nombre, está siendo el dueño y señor de Jacob.
y Jacob parecía estar venciendo en la lucha, pero se está entregando totalmente en las manos de quien está combatiendo con él y quien le ha cambiado el nombre en este momento. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y recordemos que el nombre de Israel tiene todo un significado. Israel significa Dios es fuerte, Dios vence. Si seguimos leyendo los capítulos siguientes, nos damos cuenta que esa noche fue una noche de transformación de Jacob. No solamente el nombre, sino su actitud, porque después, cuando amanece, va con otra actitud a buscar a su hermano, le manda donaciones, y cuando llega a la presencia de su hermano, que aparentemente es el enemigo, se postra 7 veces y va hasta donde su hermano. Eso suscita la reacción de Esaú, una reacción nueva, con besos, con abrazos, sin violencia. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Esa noche Dios tocó a Jacob y le tocó el alma y le permitió después reconocer que había tenido una lucha nocturna con el mismo Dios. Y además le permite reconocer no solamente el rostro de Dios a quien vio cara a cara en esa noche, sino también reconocer el rostro de su hermano Esaú, ya no como un enemigo para destruir, sino como su propio hermano, y vino la reconciliación, y vino el abrazo, y vino el deseo de caminar juntos. Ellos van a caminar por senderos distintos, pero es muy interesante la manera como se encuentran los dos hermanos después de esa noche de lucha con un desconocido que ha tenido Jacob en aquel lugar. El Papa Benedicto XVI, comentando este texto, nos invita a que nosotros también asumamos la vida como un encuentro con Dios, como una lucha en la oración, y usted y yo tenemos que luchar en la oración y mantenernos firmes y aferrarnos de Dios y no dejarlo partir, y rogarle y suplicarle y ponerle la condición de que nos dé la bendición. Y cuando Él nos bendice, transforma nuestra vida, dejamos de ser enemigos, empezamos a ver la vida con fraternidad, con solidaridad, con caminos de reconciliación. Que el Señor hoy nos dé la gracia de renovar nuestra lucha por la oración. Esfuércese como Jacob por mantener toda la noche ese combate de la oración, como dice el Catecismo de la Iglesia, y entonces el beneficiado será usted, porque al amanecer usted verá el rostro de Dios en sus hermanos, en su propia vida, y el camino que va a transitar será un camino bendecido por el Señor. Salmo 16. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa los demonios con el poder de los jefes de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la curación del endemoniado, en este capítulo 9 de San Mateo, hay dos versiones. Unos que lo reconocen con fascinación y que están diciendo: nunca hemos visto algo igual en Israel. Pero hay otros que se están llenando de resentimiento y de odio, y que dicen: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Entonces está diciendo que Jesús también es un endemoniado. Los primeros se fascinan y abren el corazón. Seguramente son los pobres, los sencillos. Los segundos seguramente son
aquellos que endurecen su corazón y que no quieren reconocer la obra de Dios, que no quieren reconocer la liberación que Jesús realiza. San Mateo resume la actividad de Jesús en algunos elementos muy importantes para que los tengamos en cuenta. Que Jesús recorre todas las ciudades y aldeas, que Jesús enseña, que Jesús anuncia el Evangelio del Reino, que Jesús cura toda enfermedad y toda dolencia. Esas 4 actividades misioneras de Jesús se siguen realizando a través de la Iglesia y a través de hombres y mujeres que con los sacramentos, con la palabra de Dios y con la confianza puesta en el Señor, le anuncian al pueblo, a toda clase de personas, que el reino de Dios está entre nosotros. Pero puede haber mucho cansancio en el mundo, puede haber muchas situaciones que nos hacen ver extenuados y descarriados como ovejas sin pastor, y por eso el Señor nos invita a orar para que haya servidores de la misericordia, servidores del Evangelio que nos anuncien la buena nueva de salvación. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios, obreros a su mies en la Iglesia y en la sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.